14 de diciembre de 1810. La nieve había comenzado a caer sobre la mansión Ravenscraftoft, justo cuando el reloj del gran salón daba las 11, y Eleyanena permanecía temblorosa con su vestido de novia de seda marfil, el mismo vestido que había llevado apenas unas horas antes en su cena de aniversario, cuando Frederick había levantado su copa hacia ella al otro lado de la mesa iluminada por velas, y ella se había creído la mujer más afortunada de Inglaterra. Ahora se enfrentaba a un extraño, un hombre cuyos ojos oscuros se habían vuelto de piedra, cuyo rostro amado se había convertido en una máscara de furia tan fría que apenas podía reconocer al marido que una vez le había susurrado palabras tiernas al oído. La carta yacía arrugada sobre su escritorio, entre ellos, esa terrible falsificación escrita con una letra que ella no reconocía, que hablaba de citas y pasión, y de un amor que ella nunca había sentido por nadie más que por él. Por favor, susurró, con la voz quebrada por la palabra. Debes escucharme, Frederick. Nunca te he traicionado. Nunca podría traicionarte. El niño que llevo en mi vientre es tuyo. Solo tuyo. Pero él no la miraba, no encontraba su mirada suplicante, y cuando finalmente habló, su voz era tan fría como el viento invernal que aullaba más allá de las ventanas heladas. Te desharás de esa abominación, dijo con palabras precisas y devastadoras, o abandonarás esta casa esta noche y no volverás jamás. Nena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, sintió que su mano se movía instintivamente hacia su vientre, donde su hijo, su precioso hijo, acababa de empezar a crecer, y comprendió en ese momento que el hombre al que amaba se había convertido en su verdugo. No lo haré, susurró. Nunca destruiré a nuestro hijo. Y algo brilló en sus ojos, algo que podría haber sido dolor o rabia, antes de que su expresión se endureciera de nuevo como el granito. Entonces has tomado tu decisión, respondió él, y que Dios me ayude. Ojalá nunca te hubiera visto. Ella quería gritar, quería destrozar las mentiras que habían construido ese muro entre ellos. Quería hacerle ver la verdad que debería haber estado escrita en cada mirada que le había dirigido. Pero él ya estaba buscando el timbre y había apartado la cara como si ella hubiera dejado de existir. El anillo de esmeraldas que le había puesto en el dedo, el día de su boda, de repente le pareció una marca, y con manos temblorosas se lo quitó y lo dejó sobre su escritorio, junto a aquella carta venenosa. Una última ofrenda que él no merecía, pero que ella no podía soportar llevar consigo al exilio. Martha la encontró en la gran escalera, mientras la ventisca arremolinaba blanca y despiadada en la oscuridad. Encontró a su señora inmóvil, envuelta en seda marfil, con copos de nieve posándose en su cabello oscuro, y sin decir palabra, la leal doncella envolvió con su propio manto gastado los hombros temblorosos de Eleyanena. En las sombras de la galería superior, Lady Beatrix Sinclair vio cómo el carruaje desaparecía en la tormenta y se permitió una pequeña sonrisa triunfante, pues la fortuna de los Ravenscraftoft pasaría ahora sin oposición a su propio linaje, y la incómoda duquesa había sido barrida como si fuera un montón de escombros invernales. Noviembre de 1810. La lluvia otoñal dibujaba patrones plateados en las ventanas de la sala de música mientras Eleanor se sentaba al pianoforte. Sus dedos bailaban ligeramente sobre las teclas mientras el señor Marchetti contaba el tiempo con suave paciencia. Y ella se consideraba la mujer más feliz de toda Inglaterra, pues esa misma mañana había sentido los primeros movimientos de una nueva vida en su interior, y ya estaba componiendo en su mente las palabras que utilizaría para decirle a Frederick que sería padre antes de que volviera a florecer el verano. No vio a Lady Beatrice de pie en el pasillo en penumbra, más allá de la puerta entreabierta, observando con los ojos entrecerrados cómo el profesor de música italiano se inclinaba para corregir la posición de la muñeca de Eleyanena, un gesto inocente que se tergiversaría hasta convertirse en algo sórdido al ser contado. Lady Beatrice había llegado a Ravenscraftoft 3 meses antes, aparentemente para recuperarse de la tensión de sus crecientes deudas, aunque en realidad había venido con un propósito más oscuro, ya que su propio hijo heredaría el ducado si Frederick moría sin descendencia legítima, y el inesperado matrimonio por amor entre el duque
y su modesta novia amenazaba todo lo que ella había planeado asegurar. Esa misma tarde, mientras Elena paseaba por los jardines, soñando con guarderías y ropita de bebé, Lady Beatrice se sentó en su habitación con lápiz y papel y redactó una carta con una caligrafía que había practicado durante semanas, hasta que se asemejaba a la elegante letra de Elena, llenando las páginas con declaraciones apasionadas a un amante ficticio, con referencias a encuentros secretos y a un corazón que pertenecía a otro. Sobornó a una doncella llamada Polly con suficiente dinero para saldar las deudas de juego de la chica, asegurándose el testimonio de que la doncella había visto a la duquesa y al profesor de música en un abrazo que la decencia prohibía, había oído susurros cariñosos y había sido testigo de un beso que nunca había ocurrido. La carta falsificada se escondió en la sala de música de Elena, detrás de un panel suelto, donde sería descubierta en el momento preciso, y Lady Beatrice se encargó de que Frederick pasara por delante de esa sala una tarde en la que el señor Marchetti estaría ajustando la postura de Elena ante el instrumento. Una imagen inocente para cualquier observador que no tuviera ya veneno goteando en sus oídos. Frederick siempre había temido en lo más profundo de su corazón que Elena no pudiera amarlo de verdad por lo que era, que una mujer tan cálida e inteligente solo hubiera aceptado su propuesta por su título y su fortuna. Y Lady Beatrice conocía esta debilidad como un cirujano sabe dónde colocar el bisturí. Primero le susurró sus preocupaciones a la duquesa Daya, sembrando semillas de duda que la anciana regó con entusiasmo, y juntas le presentaron a Frederick la carta, el testimonio, la escena cuidadosamente preparada que presenciaron a través de una puerta. El anciano Marchetti huyó antes de poder defenderse a sí mismo o a Elena, generosamente pagado por Lady Beatrice, para desaparecer en lugar de enfrentarse a acusaciones que lo arruinarían, independientemente de su falsedad. Y cuando la nieve de diciembre comenzó a caer, Frederick había construido una fortaleza de ira alrededor de un corazón que se rompía, demasiado orgulloso para cuestionar, demasiado herido para escuchar y demasiado engañado para ver a la serpiente enroscada en su propia casa, sonriendo mientras su mundo se quemaba a su alrededor. Los años que siguieron se grabaron en el cuerpo y el espíritu de Elena, como el viento invernal que da forma a la piedra, cada mes despojándola de otra capa de la mujer que había sido, hasta que lo que quedó fue algo más duro, algo forjado en el fuego de la supervivencia y el amor feroz y protector de una madre que moriría antes de permitir que su hijo sufriera ningún daño. Dio a luz a Thomas en un hospital benéfico en la primavera de 1811, con solo Martha a su lado, agarrándole la mano durante horas de agonía, mientras la lluvia rayaba las ventanas mugrientas, y Elena se mordía el labio en lugar de gritar. Porque incluso en esa situación extrema, temía llamar la atención. Temía que de alguna manera el alcance de Frederick se extendiera incluso a ese lugar de sufrimiento y le robara al niño por el que había sacrificado todo para protegerlo. Thomas vino al mundo con un llanto que atravesó el corazón de Elena, como la luz del sol a través de las nubes de tormenta. Y cuando lo colocaron en sus brazos, vio los oscuros rizos de Frederick coronando ya su pequeña cabeza. Vio la forma de sus propios ojos grises parpadeando hacia ella, y lloró con una pena y una alegría tan entrelazadas que no podía separarlas. Encontraron alojamiento en Whitechapel, una habitación individual en el tercer piso de un edificio con escaleras estrechas en Crispin Street, donde las paredes lloraban de humedad en invierno y se sofocaban en verano, donde Elena aprendió a estirar un chelín hasta que gritaba pidiendo clemencia, y los hábiles dedos de Martha encontraron trabajo remendando la ropa de los vecinos que tenían poco más que ellas. Elena descubrió que poseía talentos que la duquesa de Ravenscroft nunca había necesitado. Tenía mano firme con la aguja y buen ojo para los trabajos delicados, y poco a poco se ganó una reputación entre las costureras y sastres del barrio como alguien en quien se podía confiar para realizar bordados finos, encajes detallados y las cuidadosas reparaciones que las mujeres más ricas necesitaban, pero no podían hacer por sí mismas. Thomas creció como una mala hierba decidida en tierra pobre,
encontrando la luz del sol donde quiera que cayera, encantando a las lavanderas que tendían la ropa en el patio, aprendiendo a leer y escribir con Elena a la luz de las velas, sin quejarse ni una sola vez de la sopa aguada, de la ropa remendada o de los zapatos que siempre parecían demasiado pequeños. Solo sabía que su padre había muerto antes de que él naciera. Una mentira que la nena le contaba con mirada firme y un corazón que se rompía un poco más cada vez. ¿Cómo podía explicarle a su hermoso niño que su padre lo había considerado una abominación, había exigido su destrucción y había elegido el orgullo y el veneno por encima de la familia que podrían haber formado? En otoño de 1815, la tos que había atormentado a Elena durante el invierno anterior regresó con fuerza, instalándose en lo profundo de su pecho hasta que respirar se convirtió en una tarea difícil y la fiebre pintó manchas brillantes en sus delgadas mejillas. Robert Langley, el médico que trataba a los pobres de Whitechapel por lo que podían pagar, había estado observando a Elena con una preocupación que poco a poco se había transformado en algo más profundo, una silenciosa admiración por su dignidad, una tierna consideración que ella fingía no notar, porque su corazón, traidor como era, todavía pertenecía al hombre que la había destruido. Cuando la fiebre finalmente llevó a Elena a la cama, incapaz de levantar la aguja o levantarse para saludar al amanecer, fue Thomas, de 4 años, quien enderezó sus pequeños hombros y le anunció a Martha que buscaría ayuda, que encontraría monedas para comprar medicinas, que salvaría a su madre como ella siempre lo había salvado a él. Octubre de 1815. La gran casa de Ravenscraftoft se alzaba contra la tormenta otoñal como un monumento a la miseria. Sus ventanas estaban a oscuras, salvo por la única lámpara que ardía en el estudio, donde Frederick estaba sentado solo con una jarra de brandy que se había convertido en su compañero más fiel en los 5 años transcurridos desde que había echado a su esposa en la noche invernal y se había convencido a sí mismo de que su ira era justa. A sus 40 años parecía tener más de 50, con profundas arrugas alrededor de la boca y los ojos, el cabello oscuro ahora salpicado de canas en las sienes y el cuerpo demacrado bajo la ropa, que le quedaba más holgada que cuando Elena se la alisaba sobre los hombros y su sonrisa le hacía creer, aunque fuera por un instante, que podía ser digno de amor. Se sirvió otra copa y se quedó mirando el líquido ámbar mientras la lluvia azotaba las ventanas y el fuego ardía lentamente en la gran chimenea, pensando como siempre hacía en esas horas oscuras, en un rostro que había prohibido en la casa. Un retrato que había ordenado destruir, pero que en cambio había escondido en el ático, al que subía a veces en las noches más profundas para contemplar los ojos grises que atormentaban sus sueños. Lady Beatrice le había sugerido 3 veces ese mes que considerara volver a casarse, presentándole candidatas como si fueran caballos en una subasta, jóvenes bien educadas que le darían el aire que el ducado requería. Pero la idea de otra mujer en lugar de Elena le revolvió el estómago de una forma que se negaba a examinar demasiado de cerca. Un golpe en la puerta del estudio precedió la entrada de James Harrington, y Frederick no se molestó en ocultar la jarra, ni la evidencia de cuántas noches habían terminado precisamente de esta manera, ya que James había sido su amigo desde la infancia y se había ganado el derecho a ser testigo de su decadencia. James se acomodó en la silla frente a Frederick y aceptó la copa que le pusieron en la mano, aunque sus ojos seguían siendo agudos y evaluadores, de una manera que incomodaba a Frederick, como si su viejo amigo pudiera ver a través de los muros que había construido alrededor del vacío donde antes había residido su corazón. «Deberías venir a Londres», dijo James finalmente, rompiendo un silencio que se había extendido entre ellos como los propios años. «Hay asuntos que requieren tu atención, documentos que necesitan firmas, negocios que ya no pueden llevarse a cabo por poder». Frederick hizo un gesto con la mano para descartar la idea de Londres, ya que la sociedad significaba susurros detrás de abanicos y las miradas compasivas de aquellos que recordaban el escándalo, lo que significaba la posibilidad de encontrarse con el fantasma de una vida que había destruido. Pero James insistió, inclinándose hacia adelante con una intensidad que atravesó la neblina del brandy,
diciendo que había cosas que Frederick necesitaba ver por sí mismo. Preguntas que habían inquietado a James desde aquella terrible noche de diciembre, inconsistencias que había investigado en silencio a lo largo de los años, porque algo en las acusaciones contra él y Yanena nunca había cuadrado del todo. Frederick sintió que se le encogía el pecho al oír su nombre en voz alta. Sintió que la ira familiar se apoderaba de él para protegerlo de la duda que susurraba en su interior. Pero James lo miró fijamente y dijo las palabras que Frederick nunca se había permitido pensar. Nunca creí que fuera culpable, dijo James en voz baja. Y creo que, en algún lugar debajo de todo ese orgullo y esa ira, tú tampoco lo creías. Y ahora es el momento de hacer una pausa y suscribirse a nuestro canal. Si les ha gustado este video, no olviden darle a me gusta y dejar un comentario diciéndonos desde dónde lo están viendo. Siempre es increíble ver hasta dónde llegan estas historias por todo el mundo. Ahora, continuemos. 22 de octubre de 1815, y el crepúsculo caía sobre Londres como un sudario gris. Los faroleros comenzaban sus rondas mientras el carruaje de Frederick avanzaba lentamente por las calles atestadas de los desechos del comercio. Los comerciantes cerraban sus tiendas, los sirvientes se apresuraban a volver a casa y los mendigos salían de los portales en busca de la caridad que la noche pudiera ofrecerles. Frederick estaba sentado en el oscuro interior con la mandíbula apretada y sus pensamientos puestos en los papeles que había firmado esa tarde. Documentos que no significaban nada para él. Asuntos que James había insistido en que no podían esperar, aunque Frederick sospechaba que el verdadero motivo de su amigo era simplemente sacarlo del moralismo de Ravenscraft y obligarlo a recordar que existía un mundo más allá de su culpa y el brandy. El carruaje redujo aún más la velocidad al acercarse a su casa de Londres en Grosvenor Square, una residencia que no había visitado en casi 3 años, y Frederick estaba buscando sus guantes cuando una pequeña figura salió disparada de las sombras entre los carruajes aparcados y tropezó directamente en el camino de sus caballos. El cochero gritó y tiró con fuerza de las riendas. El carruaje se detuvo bruscamente y Frederick salió por la puerta antes de que su ayuda de cámara pudiera moverse, impulsado por un instinto que lo llevó hacia el niño que había caído en la calle embarrada. El niño no podía tener más de 4 años. Era pequeño y delgado y llevaba un abrigo que había sido remendado tantas veces que apenas se veía la tela original. Y cuando Frederick se agachó para ayudarlo a levantarse, el niño lo miró con una expresión de determinación tan aterrada que algo en el pecho de Frederick se contrajo dolorosamente. Los rizos oscuros caían sobre la frente del niño, enredados y húmedos por la ligera lluvia que había comenzado a caer, y sus ojos se encontraron con los de Frederick con una sorpresa de reconocimiento que no tenía sentido, pues eran grises como nubes de tormenta, grises como el amanecer de invierno, grises como los ojos que Frederick había amado y luego condenado. «Por favor, señor», dijo el niño con voz temblorosa pero firme. «Por favor, señor, no soy un ladrón. Solo esperaba que alguien me diera una moneda, porque mi madre está enferma y no tenemos dinero para medicinas». Frederick descubrió que no podía hablar, que no podía moverse, que solo podía mirar fijamente ese pequeño rostro que parecía estar formado por fragmentos de su propio reflejo y fragmentos de otra cosa. Algo que le traía recuerdos que había enterrado bajo 5 años de convicción de su propia rectitud. Su ayuda de cámara estaba ahora a su lado, haciendo sonidos de desaprobación, sugiriendo que echaran al niño de la calle. Pero la mano de Frederick ya se había movido hacia su bolsillo y había sacado una soberana. Una moneda que valía más de lo que este niño probablemente había visto en toda su breve vida. Los ojos del niño se agrandaron al ver el oro brillando a la luz de la lámpara. Y por un momento Frederick no vio gratitud, sino orgullo mezclado con desesperación, una dignidad que parecía imposible en alguien tan joven y tan claramente indigente. «Gracias, señor», susurró el niño. Y entonces se fue. Desapareció en la oscuridad que se acumulaba tan rápido como había aparecido, dejando a Frederick de pie en la calle con la lluvia empezando a empapar su abrigo y una sensación en el pecho que no podía nombrar, que no quería nombrar. Una sensación que lo siguió hasta la casa,
Subió las escaleras y se coló en sus sueños esa noche, donde unos ojos grises lo acusaban de pecados que nunca se había permitido considerar. La primera noche después del encuentro, Frederick no durmió nada, sino que se sentó en su estudio con una copa de brandy intacta delante de él, mirando fijamente las llamas, mientras unos ojos grises lo observaban desde la oscuridad detrás de sus párpados cerrados, ojos que pertenecían a un niño al que nunca había visto antes y que, sin embargo, de alguna manera conocía en lo más profundo de su ser. Por la mañana, su ayuda de cámara lo encontró todavía vestido con la ropa del día anterior, con el rostro demacrado, dando órdenes extrañas e incomprensibles, ya que exigía saber exactamente dónde se había detenido el carruaje, exactamente en qué calle, exactamente a qué hora hacían su ronda los faroleros en ese barrio en particular. El 23 de octubre trajo lluvia que golpeaba contra las ventanas de la casa de la Plaza Groner, y Frederick se dijo a sí mismo que solo estaba tomando el aire cuando ordenó al carruaje que condujera lentamente por las calles cercanas al lugar donde había aparecido el niño, con los ojos escudriñando cada puerta y cada callejón en busca de un destello de rizos oscuros, un abrigo remendado o esos imposibles ojos grises que le habían golpeado como un puñetazo en el pecho. No vio nada más que la miseria habitual de los mendigos pobres de Londres, los vendedores ambulantes y los niños harapientos que miraban su elegante carruaje con hambre vacía. Ninguno de ellos era el que buscaba. Ninguno de ellos llevaba ese inexplicable peso del reconocimiento. Esa noche, James Harrington lo visitó y encontró a Frederick de pie junto a la ventana, mirando cómo la lluvia rayaba el cristal. Y cuando James le preguntó qué le preocupaba, Frederick no pudo dar una respuesta que tuviera sentido. Solo pudo hablar de un niño en la calle, un niño mendigo, un rostro que no se le iba de la cabeza. James escuchó con una expresión que Frederick no pudo descifrar, algo que parpadeaba detrás de los ojos cautelosos de su abogado, y cuando Frederick le exigió saber por qué un niño de la calle lo atormentaba tanto, James no dijo nada, sino que les sirvió una copa a ambos y se sentó en un silencio complaciente que parecía una espera. El 24 de octubre, Frederick volvió a las mismas calles 2 veces, una al mediodía y otra al atardecer, y el cochero intercambió miradas con los lacayos que Frederick fingió no ver. Miradas que expresaban preocupación y confusión, y los rumores que inevitablemente se extenderían por las dependencias del servicio sobre la peculiar nueva obsesión de su excelencia. El niño no estaba por ninguna parte. Había vuelto a desaparecer en el laberinto de los barrios más pobres de Londres, y Frederick sentía esa ausencia como una herida que no podía explicar ni justificar. Esa noche soñó con Ella Nena por primera vez en meses. La soñó de pie en la nieve, con su vestido de novia manchado por el invierno, y cuando se despertó, tenía el rostro mojado por lágrimas que no había derramado en 5 años. Para el 25 de octubre, Frederick había abandonado toda pretensión de comportamiento racional y envió a Footman a indagar discretamente sobre un niño pequeño de cabello oscuro y ojos grises que había estado mendigando cerca de Grosvenor Square. Un niño con una madre enferma, un niño que hablaba con sorprendente claridad para alguien tan joven y tan pobre. James llegó esa noche y encontró a Frederick paseándose como un animal enjaulado. Y cuando su amigo le preguntó qué pensaba hacer si encontraba a ese niño, Frederick se detuvo y miró a James con algo que se rompía detrás de sus ojos. «No lo sé», susurró Frederick. «Solo sé que debo encontrarlo». El 26 de octubre amaneció con el primer cielo despejado que Londres había visto en días, y Frederick se despertó de las pocas horas de sueño que había logrado conciliar, con una determinación que le servía de armadura contra la locura que se había apoderado de él, decidido a encontrar a ese niño mediante un método, en lugar de deambular sin rumbo, a utilizar los considerables recursos a su disposición, en lugar de rondar las esquinas como un poeta enamorado en busca de su musa. Llamó a su lacayo más discreto, un hombre llamado Collins, que había servido a la familia Ravenscroft durante 20 años y sabía cómo hacer preguntas sin revelar quién quería las respuestas, y le dio instrucciones que habrían parecido descabelladas para cualquier otro amo,
pero que fueron recibidas con la obediencia impasible de un sirviente bien entrenado. Encuentra a un niño, dijo Frederick, de aproximadamente 4 años, pelo oscuro y rizado, ojos grises, que lleva un abrigo marrón remendado, visto por última vez mendigando cerca de Grove, en una plaza, y averigua dónde vive, quién es su madre y cuáles son sus circunstancias. Collins se marchó sin decir nada, y Frederick pasó el día paseándose por su estudio, incapaz de concentrarse en los documentos comerciales que James le había dejado para que los revisara, incapaz de pensar en otra cosa que no fueran esos ojos grises que lo habían mirado desde la calle embarrada con un desafío tan familiar. Por la noche, Collins regresó con los primeros indicios de información, informes de barrenderos y dependientes, y la red de sirvientes que sabían todo lo que ocurría en sus distritos. Y el rastro conducía al este, hacia los barrios más pobres de la ciudad, hacia calles estrechas y pensiones abarrotadas, donde las familias se apiñaban de 6 en 6 en una habitación y los niños aprendían a mendigar antes que a leer. El 27 de octubre trajo más búsquedas, más preguntas, más monedas presionadas en palmas que se abrían fácilmente para recibir el oro de un duque, y comenzó a surgir la imagen de un niño pequeño llamado Tommy, que vivía con su madre y una sirvienta mayor en 2 habitaciones encima de una tienda de Chandler en Whitmore Lane, un niño conocido en el barrio por su cortesía y su forma inteligente de hablar. Un niño cuya madre era una costurera de habilidad y refinamiento inusuales, que había enfermado la semana anterior y había enviado a su hijo a buscar caridad en lugar de aceptar la ayuda del médico que la visitaba con cada vez más frecuencia. Las manos de Frederick temblaron cuando Collins informó de que la costurera había sido descrita como una dama caída en desgracia, de cabello oscuro y ojos grises, y con una forma de hablar que sugería una educación muy superior a su posición actual. Y algo en el pecho de Frederick comenzó a resquebrajarse como el hielo de un estanque invernal cuando el sol primaveral finalmente lo toca. El 28 de octubre fue él mismo, vestido con ropa sencilla que no lograba disimular del todo su porte, y se quedó en la esquina de Whitmore Lane, observando las ventanas de las habitaciones situadas encima de la tienda de Chandler, atento a cualquier movimiento, buscando una cabecita morena o un atisbo de la mujer que podría ser cualquiera. Cualquiera, cualquiera excepto aquella persona imposible que su traicionero corazón había empezado a susurrarle. Podría ser ella. Martha Fleming, de pie en esa misma ventana para vigilar a los extraños que habían estado haciendo preguntas toda la semana, vio una figura alta observando desde las sombras y sintió la fría mano del pasado extendiéndose para apoderarse de todos ellos. El 29 de octubre de 1815 amaneció con un pálido sol otoñal que parecía casi cruel en su suave belleza, y Frederick permaneció en la esquina de Whitmore Lane durante casi una hora antes de poder recorrer la distancia que le separaba de la tienda de Chandler, con el corazón latiéndole con tanta fuerza contra las costillas que le habría avergonzado si alguien hubiera estado lo suficientemente cerca como para presenciar su vacilación. El barrio estaba tranquilo a esa hora de la mañana. Los trabajadores ya se habían ido a sus labores, y el olor a cebo y velas baratas flotaba desde la tienda de abajo mientras Frederick subía las estrechas escaleras hacia las habitaciones de arriba, sintiendo cada paso como un descenso a algún inframundo del que tal vez nunca regresaría sin cambios. Llamó a la puerta y durante un largo momento solo hubo silencio. Luego, el sonido de pasos arrastrados y el chirrido de un cerrojo al abrirse, y el rostro de Martha Fleming apareció en la rendija de la puerta apenas abierta, más viejo de lo que él recordaba, más duro, con los ojos muy abiertos al reconocerlo, lo que se transformó instantáneamente en una furia tan pura que parecía quemar el aire entre ellos. Tú, exhaló, y esa única palabra contenía 5 años de odio, 5 años de ver sufrir a su señora, 5 años de pobreza y miedo, y la lenta y dolorosa destrucción de todo lo que habían conocido. Frederick abrió la boca para hablar, pero Martha ya estaba tratando de cerrar la puerta, sus manos envejecidas empujando contra la madera con fuerza desesperada, y se encontró encajando su bota en el hueco como un delincuente común, abandonando por completo la dignidad de su duque en el dominio de una compulsión
que no podía nombrar ni resistir. No pretendo hacer ningún daño, dijo, y las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. Solo deseo hablar con la mujer que vive aquí. Y Martha se rió, un sonido como cristales rompiéndose, como el viento invernal en habitaciones vacías, como todas las cosas amargas que había tragado desde aquella noche de diciembre, cuando había seguido a Elil y a Nena a la nieve, en lugar de permanecer en una casa gobernada por una injusticia tan monstruosa. Desde algún lugar detrás de Martha llegó una voz, débil por la enfermedad, pero aún dolorosamente familiar, preguntando quién estaba en la puerta. Y Frederick sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, porque conocía esa voz. La había oído en sus sueños durante 5 largos años. La había oído suplicándole una noche en la que la nieve caía como cenizas, y él había convertido su corazón en piedra. Martha llamó Eleyanena de nuevo, y entonces apareció en el oscuro pasillo detrás de su fiel sirvienta. Y Frederick la vio por primera vez desde que la había expulsado de su casa y de su vida. Vio lo delgada que se había vuelto, cómo los huesos de su rostro se marcaban con fuerza contra la piel pálida por la enfermedad y la necesidad, cómo su cabello oscuro estaba ahora salpicado de canas prematuras, cómo sus ojos grises, los ojos que lo habían perseguido en el rostro de un niño mendigo, se abrieron con sorpresa y luego con terror al reconocer al hombre que estaba en la puerta de su casa. Detrás de Eleyanena, medio oculto por sus faldas descoloridas, un pequeño rostro asomaba con esos mismos ojos grises, y Frederick sintió que algo se rompía dentro de su pecho, mientras el niño de la calle lo miraba sin reconocerlo, solo con la curiosidad cansada de un niño que se enfrenta a un extraño que ha asustado a su madre. Durante un largo momento, nadie se movió. La escena se congeló, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar esta colisión entre el pasado y el presente. Y entonces la mano de Eleyanena se extendió para agarrar el hombro de Thomas, tirando de él detrás de ella con un gesto ferozmente protector que hablaba más alto que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. «Vete», dijo, con una voz apenas superior a un susurro, pero con la fuerza de 5 años de sufrimiento, 5 años de aprender a sobrevivir, sin la protección de un nombre o una fortuna, ni del marido que la había abandonado en el desierto con nada más que el niño que crecía en su interior. Frederick no podía moverse, no podía apartar la mirada de su rostro, de los huecos bajo sus pómulos, de las canas que salpicaban su cabello oscuro, y de los ojos que una vez lo habían mirado con amor, y ahora ardían con un odio tan puro que parecía quemar el aire entre ellos. «Eleyanena», dijo, solo su nombre, y el sonido de él en sus labios la hizo estremecerse como si la hubiera golpeado. «No tienes derecho a pronunciar mi nombre», dijo ella, con voz cada vez más fuerte, alimentada por la rabia que la había sostenido a través de la pobreza y la enfermedad, y el trabajo agotador e interminable de mantener con vida a su hija y a ella misma. Martha se había colocado junto a su señora, con sus ancianas manos cerradas en puños, y desde detrás de las faldas de Eleyanena, Thomas miraba con esos ojos grises que Frederick no podía dejar de ver. No podía dejar de reconocer, incluso cuando su mente se negaba a aceptar lo que su corazón había comenzado a comprender desde el momento en que vio al niño por primera vez en la calle. «El niño», logró decir Frederick, con una voz que le sonaba extraña y distante a sus propios oídos. «El niño es tuyo». Eleyanena se rió, un sonido tan amargo que parecía envenenar la pálida luz del sol que se colaba por la sucia ventana. «Es mío», dijo, «solo mío, criado sin tu nombre ni tu fortuna. Ni un solo momento de tu cuidado, y seguirá siendo mío hasta que exhalé mi último aliento». Frederick dio un paso adelante, atraído por una fuerza que no podía nombrar, y Eleyanena retrocedió, apretando a Thomas con más fuerza detrás de ella. «No te acerques a él», dijo ella con la voz quebrada. «No lo toques, no le hables. Perdiste cualquier derecho sobre él la noche que nos empujaste a ambos a la nieve». «¿Qué derecho?», se oyó decir a Frederick, incluso cuando la pregunta se convirtió en cenizas en su boca. «¿Qué derecho tendría yo sobre el hijo de tu amante?». Y entonces el rostro de Eleyanena se transformó.
El miedo y el odio dieron paso a otra cosa, algo que parecía casi un triunfo mezclado con desesperación, y pronunció las palabras que destrozarían todas las certezas sobre las que Frederick había construido su fría y vacía vida. Alejaste a tu propio hijo, dijo, tu propia carne y sangre, el aire que decías querer tan desesperadamente, y él ha crecido mendigando en las calles mientras tú te arruinabas bebiendo en tu gran finca. Así que dime, Su Excelencia, ¿quién de los dos es realmente el infiel? El silencio que siguió a las palabras de Eleyanena pareció absorber todo el aire de la pequeña habitación, y Frederick se encontró incapaz de respirar, incapaz de moverse, incapaz de hacer nada más que quedarse de pie en la puerta, mientras los cimientos de 5 años se desmoronaban bajo sus pies como madera podrida, dejando al descubierto el vacío que había debajo. Tu propio hijo, había dicho ella. Y ahora los ojos de Frederick se movieron por sí solos hacia el pequeño rostro que aún se asomaba detrás de las descoloridas faldas de Eleyanena, y vio lo que se había negado a ver en la calle aquella tarde lluviosa, lo que una parte de él había reconocido incluso entonces y de lo que había huido aterrorizado, los rizos oscuros que caían exactamente como los suyos en la infancia, la mandíbula que coincidía con los retratos de los hombres de Ravenscraft de generaciones atrás, y esos ojos grises, que había amado en el rostro de Eleyanena y que ahora veía reflejados en miniatura, mirándolo con la confusión cansada de un niño. Mientes, se oyó decir Frederick, pero su voz no tenía convicción, solo el desesperado aleteo de un hombre que sentía la verdad cerrándose a su alrededor como un puño. Nunca te mentí, dijo Eleyanena, y su voz se quebró al pronunciar las palabras. Nunca traicioné nuestro matrimonio. Te amaba. Dios me ayudó. Te amé con todo lo que tenía, y tú me arrojaste a la nieve como si fuera basura porque tu preciado orgullo no podía soportar cuestionar el veneno que tu primo vertía en tus oídos. Frederick extendió la mano para agarrarse al marco de la puerta, como si la habitación hubiera empezado a girar. Lady Beatrice, dijo, ¿qué tiene que ver mi primo con esto? El Eleyanena volvió a reír, con ese terrible sonido entrecortado, y detrás de ella Martha hizo un ruido de disgusto. Nunca se te ocurrió cuestionarla, dijo Eleyanena. Nunca te preguntaste por qué estaba tan ansiosa por mostrarte esa carta. Nunca te preguntaste quién podría beneficiarse de ver a tu esposa destruida y tu guardería vacía. Simplemente creíste cada palabra envenenada y me condenaste sin escucharme, sin piedad, sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. La mente de Frederick ahora iba a toda velocidad. Los recuerdos afloraban sin que él lo quisiera. El solícito consuelo de Lady Beatrice en las semanas posteriores al exilio de Eleyanena, sus sugerencias sobre jóvenes solteras que podrían ser una segunda duquesa adecuada, su hijo, que era el siguiente en la línea de sucesión si Frederick moría sin descendencia. Thomas, dijo Elena, ve con Martha a las habitaciones de la señora Patterson. El niño miró a su madre con esos ojos grises llenos de preguntas que era demasiado joven para formular. ¿Ese hombre te va a hacer daño, mamá?, preguntó. Y Frederick sintió que algo se le rompía dentro del pecho al oír esa vocecita, al percibir el miedo que había en ella, al ver cómo el niño al que nunca había conocido se colocaba protectivamente delante de su madre, como si su pequeño cuerpo pudiera protegerla del peligro. Nadie va a hacerme daño, dijo Eleyanena, suavizando la voz mientras se arrodillaba para acariciar el rostro de su hijo con sus manos ásperas por el trabajo. Ve con Martha ahora, y yo iré a buscarte pronto. Y le dio un beso en sus rizos oscuros antes de que Martha lo cogiera en brazos y empujara a Frederick con una mirada de puro odio, dejando a Eleanor sola frente al hombre que una vez había sido su marido y todo su mundo. Frederick metió la mano en su abrigo y sacó una bolsa llena de monedas. «¿Necesitas dinero?», dijo. «Déjame al menos mantener al niño hasta que pueda determinar la verdad de todo esto». Eleyanena levantó la barbilla con un orgullo que la pobreza no había logrado arrebatarle. «Hemos sobrevivido 5 años sin el duque de Ravenscraft», dijo. «No necesitamos su caridad ahora».
y dio un paso atrás y le cerró la puerta en las narices, dejando a Frederick solo en el estrecho rellano, mientras en algún lugar de la calle, abajo, una campana de iglesia anunciaba el mediodía y todo su mundo se derrumbaba a su alrededor. Frederick no recordaba el camino de vuelta a su casa de Londres, no recordaba haber pasado por las calles donde había buscado tan desesperadamente a la niña, que había resultado ser su propia hija. No recordaba nada hasta que se encontró de pie en su estudio con una copa de brandy en la mano y el rostro preocupado de James Harrington flotando ante él en la penumbra del atardecer. ¿La has encontrado?, dijo James. No es una pregunta, sino una afirmación. Y Frederick solo pudo asentir con la cabeza mientras vaciaba la copa y alcanzaba la licorera con manos que no dejaban de temblar. Ella dice, el niño es mío, logró decir Frederick, con una voz que parecía pertenecer a un extraño. Dice, alejé a mi propio hijo, y incluso mientras las palabras salían de sus labios, pudo ver de nuevo el rostro de Thomas. Esos ojos grises que eran los ojos de Eleanor. Ese cabello oscuro que caía en los mismos rizos rebeldes que el propio Frederick había tenido de niño. La obstinada expresión de esa pequeña mandíbula que coincidía con todos los retratos de la Galería Ravenscroft de hacía 200 años. James permaneció en silencio durante un largo rato, y cuando Frederick finalmente levantó la vista, vio algo en el rostro de su amigo que le cortó la respiración. Una profunda tristeza mezclada con algo que parecía casi alivio. Nunca creí que fuera culpable, Frederick, dijo James en voz baja, y las palabras cayeron en el silencio como piedras en aguas tranquilas, provocando ondas en todo lo que Frederick había creído durante 5 largos años. ¿Qué quieres decir?, preguntó Frederick alzando la voz. Tú estabas allí, viste la carta, oíste el testimonio. Vi una carta que me inquietó desde el principio, respondió James, y oí el testimonio de un sirviente que desapareció con una suma de dinero sospechosamente elevada a las 2 semanas de entregarla. Y he pasado 5 años reuniendo pruebas que sabía que te negarías a escuchar hasta que estuvieras preparado. Frederick se hundió en una silla mientras James comenzaba a hablar, contándole las investigaciones llevadas a cabo en secreto, del profesor de música localizado en Bristol, que juró que nunca había tocado a Ella Nena y que había huido solo porque Lady Beatrice amenazó con mandarlo a ahorcar, de los expertos en caligrafía que declararon que la carta de amor era una hábil falsificación, de los registros financieros que mostraban las crecientes deudas de Lady Beatrice y su desesperada necesidad de que la fortuna de Ravenscroft pasara a manos de su propio hijo. Fuera, los relámpagos rasgaban el cielo otoñal y los truenos retumbaban en Londres como el juicio de Dios. Frederick permaneció inmóvil mientras la arquitectura de su certeza se derrumbaba a su alrededor. Mientras cada palabra cruel que le había dicho a él Llanar aquella noche de diciembre le volvía con la fuerza de golpes físicos, mientras el rostro de su hijo se le aparecía una y otra vez, aquel niño pequeño que le había suplicado fuera de su carruaje, mientras su padre permanecía cómodamente sentado e ignorante a pocos metros de distancia. Cuando James terminó de hablar, la tormenta había pasado y la primera luz gris del amanecer se colaba por las ventanas. Y Frederick Ravenscroft, duque de Ravenscroft, se sentó entre las ruinas de su orgullo y lloró por primera vez desde que era niño. Lloró por Eleanor, temblando en la nieve, por Thomas, que crecía en la pobreza, por la familia que había destruido con su propia arrogancia ciega. La noticia de la llegada de Lady Beatrix a Londres le llegó a Frederick la mañana del 1 de noviembre, traída por un lacayo que parecía preferir haberle dado noticias de una plaga. Y Frederick sintió algo frío y afilado asentarse en su pecho al comprender que su prima había oído rumores de su búsqueda, de su descubrimiento, de las preguntas que ahora se hacían en lugares donde ella creía que sus secretos estaban enterrados de forma segura. Ella acudió a su estudio 1 hora después de su llegada, entrando por la puerta con un vestido de viaje de seda azul oscuro, con el rostro con una expresión de preocupación que Frederick había creído alguna vez genuina, pero que ahora veía como la máscara que siempre había sido, y la observó acercarse con ojos que parecían pertenecer a un hombre diferente al que había llorado en esa misma habitación solo unas horas antes.
Querido Frederick, comenzó ella, con voz melosa, dulce con falsa preocupación. He venido en cuanto me he enterado de que no te encontrabas bien. Los sirvientes están muy angustiados por tu comportamiento. Y extendió la mano como para tocarle el brazo, pero algo en su rostro hizo que su mano vacilara y se apartara. Estoy perfectamente bien, Beatrice, dijo Frederick, sorprendido por lo firme que sonaba su voz, cuando por dentro era una tempestad de rabia y dolor, y la terrible necesidad de saber toda la verdad antes de actuar. Simplemente he estado llevando a cabo algunos asuntos que han resultado inesperadamente esclarecedores. Esclarecedores. Observó su rostro y vio el destello de miedo detrás de sus ojos, rápidamente reprimido, pero no lo suficientemente rápido. Y en ese momento supo con absoluta certeza que James tenía razón, que el Ellanena era inocente, que había alejado a su esposa y a su hijo basándose en mentiras fabricadas por esta mujer que ahora estaba ante él con sus sedas perfumadas y su sonrisa ensayada. ¿Qué tipo de asuntos?, preguntó ella con ligereza, y Frederick se maravilló de su compostura, de los años de engaño que le habían enseñado a controlar cada músculo de su rostro mientras sus planes se desmoronaban a su alrededor. Asuntos del pasado, respondió él. Últimamente he estado pensando mucho en el Ellanena, en la noche en que se marchó, en las pruebas que la condenaron. Y vio cómo la mano de Beatrix se tensaba casi imperceptiblemente sobre su bolso. Eso fue hace 5 años, dijo Beatrice rápidamente. Seguramente no tiene sentido revivir recuerdos tan dolorosos. Tomaste la decisión correcta, coincidieron todos. No todos, dijo Frederick en voz baja, y se levantó de la silla y se acercó a la ventana, donde la pálida luz de noviembre se reflejaba en sus rasgos demacrados. James nunca creyó las acusaciones y ha pasado 5 años reuniendo pruebas que sugieren que yo era el mayor tonto de Inglaterra, que mi esposa era inocente, que expulsé a la madre de mi hijo basándome en cartas falsificadas y testimonios sobornados. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el sonido lejano de las ruedas de los carruajes en la calle. Y cuando Frederick se volvió hacia su prima, vio que su máscara finalmente se había resquebrajado, revelando debajo de ella a la criatura desesperada y calculadora que había destruido a su familia por sus deudas de juego y la herencia de su hijo. Lo niegas, dijo entonces Frederick, con una voz engañosamente tranquila, mientras observaba a Beatrice luchar por recomponerse. Niegas que falsificaste una carta con la letra de Ellanena, que sobornaste a una sirvienta llamada Sarah Collins para que testificara sobre intimidades que nunca presenció, que hiciste que el profesor de música, el señor Whitmore, fuera encontrado en circunstancias diseñadas para sugerir una culpa que no existía. No sé de qué estás hablando, dijo Beatrice, pero su voz había perdido su dulzura melosa y sus ojos se dirigieron hacia la puerta como si estuvieran calculando la distancia. Esto es una locura, Frederick. No estás bien. La tensión de estos años ha afectado a tu mente y debo insistir en que descanses antes de decir cosas que no se pueden deshacer. Frederick se acercó a la puerta y se colocó delante de ella, bloqueándole la salida, y vio ahora un miedo real en su rostro. El miedo de una mujer que ha construido su vida sobre mentiras y ve cómo los cimientos se desmoronan bajo sus pies. Sarah Collins murió el invierno pasado en un asilo de Manchester, dijo Frederick en voz baja. Pero antes de morir, le hizo una confesión al párroco. Una confesión que James obtuvo tras un considerable esfuerzo, en la que ella admitió que tú le pagaste 50 libras para que dijera mentiras sobre la duquesa y la amenazaste con deportarla si alguna vez decía la verdad. El rostro de Beatrix se había vuelto del color del pergamino viejo, y Frederick observó cómo le temblaban las manos mientras agarraba su bolso como una mujer que se ahoga y se aferra a un trozo de madera a la deriva. El profesor de música, el señor Whitmore, ha sido localizado en Bristol, continuó Frederick, donde ha pasado 5 años viviendo con el miedo a las falsas acusaciones que usted preparó contra él, y ha proporcionado una declaración jurada en la que afirma que nunca tocó a Ellanena, nunca le escribió, nunca hizo nada inapropiado, y que usted le amenazó con verlo colgado si no huía y dejaba atrás unas circunstancias que parecían condenatorias.
Era por tu propio bien, susurró Beatrice, y la confesión brotó como veneno de una herida abierta. Ella estaba por debajo de ti, Frederick. Era una don nadie de una familia sin importancia, y te habría dado hijos que habrían diluido la sangre de los Ravenscraft-Toft. Mi hijo debería haber sido tu heredero. La propiedad debería haber pasado a nuestra rama de la familia. Hice lo que cualquier mujer habría hecho para proteger la herencia de su hijo. Frederick miró fijamente a su prima y la vio con claridad por primera vez en su vida. Vio los mezquinos celos, la ambición desmedida y la absoluta ausencia de conciencia que le habían permitido destruir a una mujer inocente, condenar a un niño a la pobreza y romper un matrimonio que podría haberle dado a Frederick la felicidad que había pasado 5 años fingiendo no querer. La amaba, dijo Frederick, y las palabras le sorprendieron al salir de su boca. Amaba a Eleyanena y tú me la quitaste. Me quitaste a mi hijo. Me has quitado 5 años de mi vida y los has convertido en cenizas, y ahora responderás por lo que has hecho. Beatrice se abalanzó hacia la puerta, pero Frederick la agarró del brazo. En ese momento, James entró en el estudio, seguido de 2 agentes de policía, y los gritos de protesta de Lady Beatrix Sinclair resonaron por toda la casa, mientras se la llevaban para que se enfrentara a la justicia por los delitos que había cometido en nombre de la codicia. Las horas que siguieron al arresto de Lady Beatrix transcurrieron en una vorágine de actividad y papeleo, y la sombría satisfacción de que la justicia finalmente se hubiera puesto en marcha. Pero Frederick se encontró incapaz de descansar, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera la mujer a la que había hecho daño y el niño al que nunca había conocido. Y cuando cayó la noche del 1 de noviembre, se quedó de pie ante la ventana de su estudio y contempló las calles de Londres, que se oscurecían mientras James hablaba en voz baja de los procedimientos legales, las pruebas y el largo camino que les esperaba. «Tengo que ir a verla», dijo Frederick por fin, interrumpiendo a James en medio de una frase sobre las fechas del juicio y los cargos formales. «Tengo que contarle a Eleyanena lo que ha pasado. Se merece saber que se ha descubierto la verdad, que su nombre quedará limpio, que la mujer que destruyó su vida se enfrentará a la justicia». James se quedó en silencio durante un largo momento, y cuando Frederick se volvió para mirar a su amigo, vio preocupación mezclada con algo que podría haber sido esperanza en esos ojos firmes. «Puede que ella no quiera verte», dijo James con cautela. Y Frederick sintió la verdad de esas palabras como una puñalada entre las costillas, sabiendo que Eleyanena tenía todo el derecho a cerrarle la puerta para siempre, todo el derecho a odiarlo hasta su último aliento, todo el derecho a llevarse a su hijo y desaparecer en un mundo donde el duque de Ravenscraft-Toft nunca pudiera encontrarlos. «Lo sé», susurró Frederick, «pero debo intentarlo. Al menos debo ofrecerle esto, el saber que ahora sé lo que debería haber sabido entonces, que la creo, que fui el mayor tonto que jamás haya existido, y si ella me rechaza, lo aceptaré como nada menos que lo que me merezco». Cabalgó a través de la oscuridad otoñal con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, como un animal enjaulado desesperado por liberarse. Y las calles familiares le parecían ahora diferentes, transformadas por el conocimiento de lo que habían presenciado. La pobreza que había soportado su esposa, el valor que había demostrado su hijo, los años de sufrimiento que nunca podrían recuperarse, por muchas monedas que gastar en abogados, tribunales y la maquinaria de la justicia. Cuando llegó al estrecho edificio donde vivía Eleyanena, se quedó varios minutos en la calle, mirando la única vela que ardía en la ventana, y pensó en todas las noches que ella debía de haber pasado sentada junto a esa llama, cosiendo hasta que le sangraban los dedos, preguntándose si alguien en el mundo recordaba que una vez había sido la duquesa de Ravenscraft-Toft, preguntándose si el hombre que había jurado amarla y protegerla pensaba alguna vez en ella. Martha respondió a su llamada con la misma mirada hostil que había mostrado antes, pero algo en el rostro de Frederick debió de hacerla dudar, porque no cerró la puerta de golpe inmediatamente, y cuando él le dijo en voz baja que Lady Beatrice había sido arrestada, que se había descubierto la verdad,
que solo había venido a decírselo a Eleanor y nada más. La expresión de la vieja sirvienta pasó de la sospecha a algo que podría haber sido la primera y frágil semilla de la creencia. Ella nena estaba sentada junto a la ventana cuando Martha dejó entrar a Frederick en la pequeña habitación y aunque la habían avisado de su llegada, se sintió conmocionada al verlo allí, en ese espacio tan reducido, con su alta estatura que parecía llenar la puerta y sus ojos oscuros fijos en su rostro, con una expresión que nunca había visto antes, una expresión que no contenía la fría furia de aquella noche de diciembre. Había pasado un año, ni la hostilidad sospechosa de su enfrentamiento de hacía unos días, sino algo mucho más inquietante, algo que parecía casi el derrumbe de un hombre que había descubierto que todo lo que creía se basaba en mentiras. Thomas dormía en un rincón. Sus oscuros rizos caían sobre la almohada que Martha había remendado una docena de veces, y el primer instinto de ella nena fue levantarse y colocarse entre su hijo y este hombre que una vez le había ordenado destruir al niño o enfrentarse al exilio. Pero algo en el porte de Frederick la detuvo, cierta cualidad de devastación que la mantuvo sentada junto a la ventana con sus manos ásperas por el trabajo cruzadas en su regazo. Lady Beatrice ha sido arrestada, dijo Frederick, y su voz era ronca, como si las palabras hubieran sido arrastradas desde lo más profundo de su pecho. Lo ha confesado todo, ella nena. La carta falsificada, el sirviente sobornado, la escena montada con el profesor de música. Todo fue idea suya. Todo eran mentiras. Y yo la creí. Creí cada palabra venenosa que me dijo. Y te eché a la nieve en una noche de invierno cuando llevabas a mi hijo en tu vientre. Ella nena sintió que las palabras la inundaban como el agua que rompe contra las rocas que han sido golpeadas por las olas durante tanto tiempo que han olvidado lo que es la quietud. Y descubrió que no podía hablar, que no podía moverse, que solo podía sentarse allí, a la pálida luz de las velas, y ver cómo Frederick Ravenscroft, el orgulloso y terrible duque que la había sumido en la oscuridad, cruzaba la habitación y se arrodillaba ante su silla como un penitente que busca la absolución de un santo. «No puedo pedirte perdón», dijo Frederick, y ahora había lágrimas en su rostro, lágrimas que la nena nunca le había visto derramar en todos los meses de su matrimonio, ni siquiera en su noche de bodas, cuando ella estaba tan asustada y él se mostró tan inesperadamente gentil. «No puedo pedirlo, porque no hay perdón lo suficientemente grande como para cubrir lo que he hecho. Te miré a los ojos y te llamé infiel. Miré tus lágrimas y creí que eran falsas. Te eché de tu casa sin nada más que la ropa que llevabas puesta y en 5 años ni una sola vez me permití preguntarme si podría haberme equivocado». Las manos de ella nena temblaban ahora y las apretó con fuerza contra sus rodillas para ocultarlas, y pensó en todas las noches que había pasado en esta habitación cosiendo hasta que le sangraban los dedos. Todas las mañanas que se había levantado antes del amanecer para buscar trabajo, todas las veces que había abrazado a Thomas y le había contado historias de un padre que había muerto antes que dejarle saber la verdad de su abandono. Y se preguntaba si había palabras en ningún idioma suficientes para salvar el abismo que 5 años de sufrimiento habían cavado entre ellos. Había imaginado este momento 1000 veces en las horas oscuras de innumerables noches. Había imaginado a Frederick Ravenscroft de rodillas ante ella, suplicando perdón. Había escrito las palabras hirientes que le diría, el frío rechazo que le ofrecería, la satisfacción que sentiría al verlo sufrir como ella había sufrido. Pero ahora que había llegado el momento, ella nena descubrió que la furia que había atesorado cuidadosamente se había convertido en cenizas en su boca, y no podía pronunciar los discursos que había ensayado, porque el hombre arrodillado ante ella no era el monstruo que había construido en su memoria, sino una criatura destrozada cuyas lágrimas caían sobre sus faldas gastadas como lluvia sobre tierra reseca. «Te lo dije», dijo finalmente, y su voz apenas fue más que un susurro. «Te lo dije aquella noche, que nunca te había sido infiel. Te rogué que me creyeras. Te ofrecí jurarlo sobre cualquier libro sagrado que eligieras, y tú me miraste como si fuera algo impuro. Y me dijiste que destruyera a nuestro hijo o que abandonara tu casa para siempre.
y salí a la nieve con nada más que mi vestido de novia y la vida que crecía dentro de mí. Los hombros de Frederick temblaban por los sollozos que no podía contener, y la nena observaba como el orgulloso duque de Ravenscraft-Toft lloraba como un niño a sus pies, y sintió que algo cambiaba en su pecho, que una pared que había construido, ladrillo a ladrillo, con dolor, durante 5 años, comenzaba a resquebrajarse a pesar de su determinación de mantenerla en pie. No tengo defensa, dijo Frederick entre lágrimas. No tengo excusa. Creía a una mujer intrigante antes que a mi propia esposa porque tenía miedo, Eleanor. Estaba tan aterrorizado de que alguien tan bueno, hermoso y amable como tú nunca pudiera amar de verdad a alguien como yo, que cuando Beatrice me mostró pruebas de la traición, una parte de mí pensó, por supuesto que nunca te amó. Por supuesto que todo era fingido. Y ese miedo me volvió cruel más allá de cualquier esperanza de redención. Thomas se movió en su sueño y los ojos de Nena se posaron en su hijo, con todo su cuerpo tensándose por el instinto de protegerlo. Frederick siguió su mirada y vio la nueva agonía que se dibujó en su rostro al mirar al niño dormido. Este niño al que nunca había cogido en brazos, nunca había consolado, nunca había visto dar sus primeros pasos ni decir sus primeras palabras. «Tiene tu barbilla», susurró Frederick, «y las manos de tu madre, ahora lo veo». Lo vi aquel día en la calle cuando me pidió una moneda, y sentí algo que no podía nombrar, algo que me mantuvo despierto durante noches enteras, algo que me llevó a buscar en cada rincón de Londres hasta que lo volví a encontrar. Nena miró a su marido, lo miró de verdad por primera vez desde que había entrado en la habitación, y vio las canas entremezcladas con su cabello oscuro, las arrugas que el dolor y la culpa habían tallado alrededor de sus ojos, la delgadez de unas mejillas que antes habían estado llenas de salud y prosperidad, y comprendió que, mientras ella había sufrido en la pobreza, él había sufrido en la abundancia, que su hermosa casa y su mesa repleta habían sido su propia prisión. Pensó en Robert Langley, el querido y amable Robert, que había cuidado de ella cuando tenía fiebre y nunca le había pedido nada a cambio, que la había mirado con una esperanza tan tierna y nunca le había presionado porque sabía que ella no era libre. No de verdad, no a los ojos de la ley ni de la iglesia. Y se preguntó, ¿qué diría él si pudiera ver esta escena? Al duque de Ravenscraft-Toft llorando a sus pies en una habitación que costaba menos al mes que una sola botella del vino que adornaba su mesa. «No sé qué quieres de mí», dijo Nena por fin, y su voz era más firme de lo que esperaba, más firme de lo que se sentía. «No sé qué imaginas que puedo darte. Absolución, tal vez una declaración de que todo está perdonado y olvidado. Que los 5 años que pasé preguntándome si mi hijo y yo sobreviviríamos otro invierno fueron simplemente un desafortunado malentendido. Que las noches en las que me quedaba despierta escuchando la tos de Thomas y rezando para no tener que elegir entre comida y medicina fueron simplemente el precio de una falta de comunicación entre marido y mujer. Frederick se estremeció con cada palabra como si ella le hubiera golpeado, y tal vez lo había hecho. Quizás las palabras eran las únicas armas que había poseído jamás, y había aprendido a manejarlas con precisión durante los largos años de su exilio. «No quiero nada», dijo Frederick, y su voz se quebró al pronunciar esa palabra. «No quiero nada excepto saber que tú y el niño, que Thomas, que mi hijo, nunca volverán a pasar necesidad. Quiero pasar los años que me quedan tratando de reparar lo que no se puede reparar. Quiero mirar su rostro cada día y ver al niño que debería haber tenido en brazos desde su primer aliento. Quiero oírle llamarme padre, aunque sé que no tengo derecho a ese nombre. He perdido todos los derechos que un hombre puede perder». Nena miró a Thomas, que dormía en un rincón, con su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración tranquila. Y pensó en todas las veces que le había dicho que su padre había muerto, que su padre había sido un buen hombre que los quería a ambos, que su padre habría movido cielo y tierra para estar con ellos si hubiera podido. Y se preguntó cómo le explicaría que le había mentido, que su padre estaba vivo y arrodillado en su habitación con lágrimas corriendo por su rostro, que su padre era el duque de Ravenscraft-Toft
y que Thomas era el heredero de una de las mayores fortunas de Inglaterra. Él no sabe que existes, dijo la nena en voz baja. Le dije que su padre murió antes de que él naciera. Le dije que su padre lo amaba. Le di una fantasía porque no podía darle la verdad. No podía decirle a un niño que su padre había ordenado su destrucción, que su padre había echado a su madre a la calle, que su padre había elegido el orgullo por encima del amor y nos había dejado a ambos morir de hambre. Frederick emitió un sonido que no era del todo humano, un sonido de angustia tan profunda que la nena lo sintió en su propio pecho, y entonces comprendió que lo que sucediera a continuación cambiaría sus vidas para siempre. La habitación quedó en silencio, salvo por la suave respiración de Thomas y los lejanos sonidos de la calle. Y en ese silencio, Elena sintió el peso de 5 años presionando su pecho. 5 años de lucha, miedo y amor ferozmente protector. 5 años diciéndose a sí misma que odiaba a este hombre, cuando una parte traicionera de su corazón nunca había dejado de recordar la forma en que él la había mirado el día de su boda. La forma en que sus manos habían temblado cuando la abrazó por primera vez. La forma en que le había susurrado al oído que no podía creer la suerte que había tenido al conseguir una novia así. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Frederick, con la voz entrecortada por el llanto y el rostro devastado por las emociones que se había negado a sentir durante media década. Dime qué puedo hacer. Dime cómo empezar a reparar lo imperdonable. Dime cómo ganarme aunque sea un momento en su presencia. Haré cualquier cosa, nena. Arrastraré por las calles de Londres si me lo pides. Daré hasta el último centavo de mi fortuna. Pasaré el resto de mi vida de rodillas si solo me dejas conocer a mi hijo. Elena cerró los ojos y se vio a sí misma como había sido aquella noche de diciembre, joven y aterrorizada, embarazada, caminando por la nieve con su vestido de novia, mientras el mundo que había conocido se desmoronaba a sus espaldas. Y se vio a sí misma en los meses que siguieron, enferma por el embarazo y el dolor, cosiendo hasta que le sangraban los dedos para ganar lo suficiente para comprar pan, sosteniendo a su hijo recién nacido en una habitación tan fría que podía ver su aliento, y prometiéndole que nunca dejaría que nadie le hiciera daño como su padre le había hecho a ella. No puedo olvidar, dijo finalmente, abriendo los ojos para encontrarse con la mirada desesperada de Frederick. No puedo fingir que el pasado no ocurrió. No puedo borrar las noches en las que pasé hambre para que Thomas pudiera comer. Las veces que vendí mi anillo de boda, y luego lo volví a comprar porque era lo único de valor que poseía. El miedo que me despertaba cada mañana preguntándome si ese sería el día en que nos echarían a la calle. No se puede comprar la absolución, Frederick. No se puede comprar el perdón con el oro de tu ducado y tus bonitas promesas. Frederick inclinó la cabeza en señal de aceptación de sus palabras, y el nena vio que no discutía, que no intentaba defenderse ni minimizar su sufrimiento, y algo en ese silencioso reconocimiento tocó el lugar de su corazón que ella creía congelado para siempre. Pero Thomas, susurró Frederick, mirando al niño dormido con tal anhelo que Eleanor sintió un nudo en la garganta. Él es inocente en todo esto. No eligió nacer en esta tragedia. No eligió crecer sin un padre. Por favor, nena, sea cual sea tu decisión sobre mí, sea cual sea el castigo que consideres adecuado, no dejes que él sufra por mis pecados. Déjame darle la vida que se merece. Déjame darle lo que le corresponde por nacimiento. Déjame al menos intentar ser el padre que debería haber sido desde su primer aliento. Nena miró a su hijo, a sus oscuros rizos esparcidos sobre la almohada raída, a su pequeña mano acurrucada bajo la barbilla, a ese rostro que se parecía tanto a Frederick y tanto a ella misma, y supo que cualquier decisión que tomara en ese momento marcaría el resto de sus vidas. Pensó en la mañana después del nacimiento de Thomas, en cómo había yacido en la estrecha cama de la habitación que Martha había encontrado para ellos, la habitación más barata de una pensión que olía a col y desesperación, y había mirado el rostro de su hijo por primera vez bajo la grisácea luz invernal, y había visto a Frederick mirándola, con las mismas cejas oscuras y el mismo mentón decidido, y algo en la forma de su boca que era puramente Ravenscroft.
Y entonces había llorado, no de alegría, sino de pena, porque sabía que su hijo nunca conocería a su padre, nunca correría por los pasillos de Ravenscroft Manor, ni montaría a caballo en el prado, ni aprendería a esgrimir y a disparar, ni haría todas las cosas que el heredero de un duque debía aprender. Y en ese momento se prometió a sí misma que le daría todo lo que pudiera, cada pizca de amor, educación y dignidad que estuviera en su mano, que lo criaría para que fuera el hombre que su padre debería haber sido. «Me pides que confíe en ti», dijo ahora, con una voz apenas superior a un susurro. «Me pides que ponga el futuro de mi hijo en manos del hombre que casi nos destruyó a los dos. Y no sé si soy lo suficientemente fuerte o lo suficientemente tonta como para hacer algo así. No sé si la mujer que era hace 5 años todavía existe en algún lugar dentro de mí, o si murió aquella noche en la nieve, junto con todo lo que creía sobre el amor, el matrimonio y la bondad de los hombres». Frederick levantó la cabeza lentamente y Eleyanena vio que su rostro estaba transformado por las lágrimas, la esperanza y el miedo. Vio que el orgulloso duque de Ravenscroft había quedado reducido a algo crudo y humano. Y de repente recordó la noche en que él le pidió matrimonio, lo nervioso que estaba a pesar de su título y su riqueza. Cómo le temblaba la voz cuando le preguntó si aceptaría ser su esposa. Y ella lo amó entonces por esa vulnerabilidad. Creyó haber encontrado a un hombre que la apreciaría precisamente porque entendía lo que significaba estar inseguro. «Demostraré lo que valgo», dijo Frederick, y su voz era ahora más fuerte, aunque todavía áspera por la emoción. «Pasaré el resto de mi vida demostrando que puedes confiar en mí. Me someteré a cualquier condición que exijas, a cualquier distancia que necesites, al tiempo que te lleve a creer que no soy el monstruo que te empujó a la nieve. Yo era ese monstruo, Eleanor. No lo niego. Pero te juro por todo lo que considero sagrado que me convertiré en alguien digno de ser el padre de Thomas, alguien digno de tu perdón, aunque ese perdón nunca llegue. Esperaré, trabajaré y demostraré mi valía con acciones en lugar de palabras, porque las palabras no valen nada, y he aprendido demasiado tarde que las palabras en las que creí hace 5 años eran mentiras inventadas por alguien que deseaba nuestra destrucción. Eleyanena sintió que algo cambiaba en su pecho, algo congelado que comenzaba a romperse, y no sabía si era su odio derritiéndose o su corazón rompiéndose de nuevo. Y pensó que tal vez eran lo mismo. Quizás el perdón y el dolor eran dos caras de la misma moneda. Y miró a Frederick arrodillado ante ella, y vio tanto al hombre que la había destruido como al hombre que, aunque pareciera imposible, podría ayudarla a reconstruirse. Pensó en la mañana después del nacimiento de Thomas, en cómo se había acostado en la estrecha cama de la habitación que Martha había encontrado para ellos, la habitación más barata de una pensión que olía a col y desesperación, y había mirado el rostro de su hijo por primera vez bajo la grisácea luz invernal, y había visto a Frederick mirándola, con las mismas cejas oscuras y el mismo mentón decidido, y algo en la expresión de su boca que era puramente Ravenscroft, y entonces había llorado, no de alegría, sino de pena, porque sabía que su hijo nunca conocería a su padre, nunca correría por los pasillos de la mansión Ravenscroft, ni montaría a caballo en el prado, ni aprendería a esgrimir y a disparar, ni haría todas las cosas que el heredero de un duque debía aprender. Y en ese momento se prometió a sí misma que le daría todo lo que pudiera, cada pizca de amor y educación, y dignidad que estuviera en su poder, que lo criaría para que fuera el hombre que su padre debería haber sido. «Me pides que confíe en ti», dijo ahora, con una voz apenas superior a un susurro. «Me pides que ponga el futuro de mi hijo en manos del hombre que casi nos destruyó a los dos. Y no sé si soy lo suficientemente fuerte o lo suficientemente tonta como para hacer algo así. No sé si la mujer que era hace 5 años todavía existe en algún lugar dentro de mí, o si murió aquella noche en la nieve, junto con todo lo que creía sobre el amor, el matrimonio y la bondad de los hombres». Frederick levantó la cabeza lentamente y Eleyanena vio que su rostro estaba transformado por las lágrimas, la esperanza y el miedo, y vio que el orgulloso duque de Ravenscroft
había quedado reducido a algo crudo y humano. Y de repente recordó la noche en que él le había pedido matrimonio, lo nervioso que estaba a pesar de su título y su riqueza, cómo le temblaba la voz cuando le preguntó si aceptaría ser su esposa. Y ella lo había amado entonces por esa vulnerabilidad. Había creído haber encontrado a un hombre que la apreciaría precisamente porque entendía lo que significaba estar inseguro. «Demostraré mi valía», dijo Frederick, y su voz era ahora más firme, aunque todavía áspera por la emoción. «Pasaré el resto de mi vida demostrando que puedes confiar en mí. Me someteré a las condiciones que exijas, a la distancia que necesites, al tiempo que te lleve creer que no soy el monstruo que te empujó a la nieve. Yo era ese monstruo, Eleyanena, no lo niego, pero te juro por todo lo que considero sagrado que me convertiré en alguien digno de ser el padre de Thomas, alguien digno de tu perdón, aunque ese perdón nunca llegue. Esperaré y trabajaré, y demostraré mi valía con acciones en lugar de palabras, porque las palabras no valen nada, y he aprendido demasiado tarde que las palabras en las que creí hace 5 años eran mentiras inventadas por alguien que deseaba nuestra destrucción. Elileya Nena sintió que algo cambiaba en su pecho, algo congelado que comenzaba a romperse, y no sabía si era su odio derritiéndose o su corazón rompiéndose de nuevo, y pensó que tal vez eran lo mismo. Tal vez el perdón y el dolor eran las dos caras de la misma moneda, y miró a Frederick arrodillado ante ella y vio tanto al hombre que la había destruido como al hombre que, aunque pareciera imposible, podría ayudarla a reconstruir lo que quedaba de sus vidas destrozadas. Los días que siguieron a la declaración de Frederick se extendían ante ellos como un puente construido de cristal, hermoso en su fragilidad, pero aterrador al saber que un paso en falso podría romperlo todo. Y Eleyanena se encontró mirándolo con ojos que habían aprendido a sospechar durante 5 largos años, buscando las señales del hombre frío y orgulloso que la había empujado a la nieve, esperando el momento en que su paciencia se rompiera y revelara al monstruo que ella recordaba. Pero en cambio solo vio a un hombre humillado por el peso de sus propios pecados, un hombre que llegaba cada mañana a su pequeña vivienda con cestas de comida que, según él, eran meramente prácticas, con carbón para la chimenea que, insistía, era simplemente sensato dado el invierno que se avecinaba, y con juguetes para Thomas que parecían envueltos en papel marrón sin ninguna tarjeta adjunta, como si se hubieran materializado del aire en lugar de la cartera de un duque desesperado por conocer a su hijo. Thomas, que nunca había conocido a su padre, al que solo le habían dicho que su padre se había ido y no podía volver, comenzó a esperar al desconocido alto y moreno, que traía dulces en los bolsillos y se arrodillaba en la alfombra gastada para examinar cualquier tesoro que Thomas quisiera mostrarle. Y Eleyanena vio el anhelo en los rostros de ambos, el mismo deseo desesperado de conexión que ninguno de los dos comprendía del todo, y pensó que su corazón se rompería de nuevo ante la terrible belleza de ver a su hijo enamorarse del padre que casi los había destruido a ambos. Martha seguía sospechando, merodeando por las puertas con los brazos cruzados y la mirada aguda, interceptando a Frederick cuando llegaba demasiado pronto o se quedaba demasiado tiempo, recordándole a Eleyanena en susurros feroces que un leopardo no cambia sus manchas, y que un duque no se convierte en un hombre decente simplemente porque derrama unas pocas lágrimas y pronuncia bonitas palabras de arrepentimiento. Pero incluso Martha comenzó a suavizarse de forma imperceptible, al ver a Frederick someterse a sus interrogatorios sin quejarse, al verlo agradecerle el horrible té que ella preparaba deliberadamente demasiado fuerte, al verlo aceptar sus insultos con un silencioso reconocimiento de que se merecía mucho peor que cualquier cosa que ella pudiera idear. James Harrington también vino de visita, trayendo noticias de su investigación sobre Lady Beatrice, que hicieron que la sangre de Eleyanena se helara con venganza y rabia, pues había encontrado al sirviente al que habían sobornado para que mintiera. Había localizado al profesor de música que vivía en desgracia en un pequeño pueblo del norte, que lloró de alivio cuando supo que por fin alguien creía en su inocencia, e incluso había obtenido una muestra de la letra de Lady Beatrice
que coincidía perfectamente con la carta de amor falsificada que había condenado a Eleyanena al exilio y la pobreza, y a 5 años creyendo que su marido era un monstruo incapaz de amar. Las pruebas se acumulaban como la nieve que se acumula contra una puerta, y Eleyanena sintió que las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse, no por el persistente y gentil asedio de Frederick, sino por la simple e innegable verdad de que no había sido traicionada por su marido, sino por una mujer en la que había confiado, que la crueldad de Frederick no había nacido de su naturaleza, sino de una manipulación tan completa y calculada que tal vez, algún día ella pudiera encontrar en sí misma la fuerza para perdonarlo. El enfrentamiento se produjo una gris mañana de noviembre, cuando Lady Beatrice llegó a la casa de Frederick en Londres, con una expresión de preocupación en el rostro que no llegaba a sus calculadores ojos. Y Elena no se enteró hasta más tarde, por James Harrington, que había presenciado toda la escena con la sombría satisfacción de un hombre que ve cómo finalmente se hace justicia. Lady Beatrice había irrumpido en el salón, esperando encontrar a su primo receptivo a sus susurradas advertencias sobre la intrigante mujer que, de alguna manera, había reaparecido para amenazar su paz. Pero en su lugar se encontró a Frederick de pie ante la chimenea con la carta falsificada en la mano. La misma carta que ella había redactado con tanto cuidado 5 años atrás en la sala de música de Eleyanena, utilizando papel que había robado del escritorio de Eleyanena y tinta que había mezclado para que coincidiera con la de Eleyanena. Y el rostro de Lady Beatrix se puso blanco como la nieve de diciembre cuando vio esa prueba condenatoria, y aún más blanco cuando James Harrington se adelantó con un maletín de cuero lleno de documentos, entre los que se encontraban la confesión firmada del sirviente al que había sobornado, el testimonio del profesor de música al que había destruido y los registros de sus crecientes deudas, que la habían llevado a tramar un plan tan desesperado en primer lugar. La voz de Frederick cuando habló no era alta, pero transmitía el terrible peso de un hombre que ha descubierto que los cimientos de su vida se basaban en mentiras. Y le dijo a su prima que lo sabía todo, que sabía lo de la carta falsificada y el sirviente sobornado y la escena montada en la sala de música, que sabía que ella había destruido deliberadamente su matrimonio y había empujado a una mujer embarazada inocente a la nieve porque quería la fortuna de los Ravenscroft para su propio hijo. Sabía que todas las lágrimas que ella había derramado por su matrimonio roto habían sido falsas. Cada susurro de consuelo había sido veneno. Cada momento de los últimos 5 años se había construido sobre su traición. Y Lady Beatrice intentó primero negarlo, luego explicarlo y finalmente suplicar. Pero Frederick se limitó a señalar la puerta, donde 2 agentes esperaban para escoltarla y que se enfrentara a las consecuencias de sus crímenes. Eleyanena se enteró de todo esto por James esa noche, cuando él acudió a su pequeña habitación con Frederick, siguiéndole como un hombre que se dirige a su propia ejecución, y observó el rostro de su marido mientras James le contaba la expulsión de Lady Beatrice. Observó cómo le temblaban las manos a Frederick a los lados y cómo apretaba la mandíbula con el esfuerzo de contener unas emociones demasiado grandes para su cuerpo. Y entonces comprendió que el desenmascaramiento de Lady Beatrice no le había traído paz, sino que había eliminado la última barrera entre Frederick y el horror total de lo que había hecho. Mientras pudiera creer que su ira había sido justa, podría soportar la culpa. Pero ahora sabía que había alejado a su inocente esposa y a su hijo no nacido basándose únicamente en las manipulaciones de una mujer intrigante en la que nunca debería haber confiado. Y ese conocimiento lo estaba destruyendo por dentro. De una manera que Eleyanena descubrió que no podía ver sin sentir algo en su pecho que podría haber sido lástima o podría haber sido el primer movimiento tentativo de perdón. Buscando un camino a través de los muros construidos con 5 años de ira justificada. Los días que siguieron al arresto de Lady Beatrix se posaron sobre Eleanor como una extraña calma después de una tormenta, y se encontró sentada en su pequeña habitación, con Thomas dormido en su estrecha cama y Martha dormitando en la silla junto al fuego,
Se encontró mirando fijamente la pared, donde una mancha de agua se había extendido por el yeso como un mapa de algún país desconocido, y pensó en el perdón, en lo que significaba, y en si era algo que podía dar o algo que le sería arrebatado, lo quisiera o no. Porque había pasado 5 años construyendo una fortaleza alrededor de su corazón. 5 años enseñándose a sí misma que Frederick Ravenscraftoff era un villano que solo merecía su desprecio. Y ahora los cimientos de esa fortaleza se habían derrumbado para revelar no a un villano, sino a un tonto, no a un monstruo, sino a un hombre tan cegado por sus propios miedos e inseguridades que había creído lo peor de la mujer que lo amaba. Y Eleyanena no sabía si eso era mejor o peor que el monstruo que había imaginado. Frederick volvió a la mañana siguiente, como había hecho todas las mañanas desde que los había encontrado. Pero esta vez había algo diferente en su porte, algo quebrado y crudo que hizo que a Eleyanena se le cortara la respiración cuando abrió la puerta. Porque él estaba en el umbral, no como un duque que se dignaba visitar a los pobres, sino como un penitente que se acercaba a un santuario. Y en sus manos no llevaba regalos para Thomas ni provisiones para la casa, sino una pequeña caja de terciopelo que Eleanor reconoció con una sacudida que le recorrió el cuerpo como un rayo. Era la caja que había contenido su anillo de bodas de esmeraldas, el anillo que había dejado en su escritorio la noche en que él la echó a la nieve, el anillo que pensaba que nunca volvería a ver. Frederick no habló al principio, sino que simplemente le tendió la caja con las manos visiblemente temblorosas. Y cuando Eleyanena no se movió para cogerla, él mismo la abrió para revelar la esmeralda que brillaba contra la seda blanca, sin cambios a pesar de los años, sin cambios a pesar de todo lo que había sucedido. Una piedra verde perfecta engastada en oro que captaba la pálida luz de la mañana y la reflejaba en fragmentos que se esparcían por el vestido gastado de Eleyanena como una promesa o una pregunta, o quizás ambas cosas a la vez. Lo guardé, dijo Frederick, con la voz ronca por la emoción que no intentaba ocultar. Me dije a mí mismo que lo guardaba porque era valioso, porque pertenecía a la colección Ravenscraftoft. Pero incluso entonces sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Sabía que la guardaba porque una parte de mí no podía soportar dejarte ir por completo. No podía aceptar que nuestro matrimonio hubiera terminado de verdad. Y cada noche, durante 5 años, he sacado este anillo de mi escritorio, lo he sostenido en mi mano. He pensado en ti y me he preguntado si había cometido un terrible error. Y ahora sé que lo hice. Ahora sé que destruí lo único verdadero que tuve. Y no te pido que aceptes este anillo, Eleyanena. No te pido que me perdones, que me vuelvas a amar o que finjas que los últimos 5 años no han existido. Solo te pido que sepas que te he llevado conmigo cada día de nuestra separación, que nunca te fuiste realmente de mi corazón, incluso cuando creía lo peor de ti. Eleyanena se quedó de pie en su pequeña habitación, con el anillo de esmeraldas brillando entre ellos como un puente que ninguno de los dos se atrevía a cruzar, y sintió que algo cambiaba en su pecho, que algún muro que se había mantenido firme durante 5 años de dificultades y odio comenzaba a tambalearse desde sus cimientos, pues se había preparado para la ira y las acusaciones de Frederick, e incluso para sus intentos de quitarle a Thomas. Pero no se había preparado para esto. No se había preparado para ver al duque de Ravenscraftoft de pie ante ella, con lágrimas corriendo sin vergüenza por su rostro y las manos temblorosas mientras le tendía el anillo que ella había dejado atrás aquella terrible noche de diciembre. Y se dio cuenta de que nunca antes lo había visto llorar, ni en todos los meses de su matrimonio, ni siquiera en sus momentos más íntimos, porque Frederick había sido educado para creer que las lágrimas eran una debilidad y que un duque nunca debía mostrar su corazón a nadie. Sin embargo, allí estaba, con el corazón sangrando abiertamente a la pálida luz de la mañana, sin ofrecerle promesas ni explicaciones, sino simplemente la verdad de su sufrimiento. Ella no cogió el anillo, no se atrevió a alcanzarlo cuando aún había tantas cosas rotas entre ellos, pero tampoco se apartó, y su voz, cuando finalmente habló, fue más suave que en cualquiera de sus encuentros anteriores, preguntándole por qué lo había conservado,
por qué no lo había vendido, guardado bajo llave o arrojado al mar. Y Frederick cerró los ojos como si la pregunta le causara dolor físico antes de responder que había intentado 100 veces deshacerse de él. Pero cada vez que sostenía el anillo sobre un cajón o una caja fuerte, algo detenía su mano. Una voz en lo más profundo de su alma le susurraba que quizá lo volvería a necesitar algún día, que el Yanena podría volver, que la historia quizá no hubiera terminado realmente. Thomas se movió en la cama y los ojos de Yanena se posaron en su hijo, en ese niño que llevaba los rasgos de ambos en su pequeño rostro, y cuando volvió a mirar a Frederick, vio que él también observaba al niño con una expresión de deseo tan evidente que le robó el aliento, y entonces comprendió que por mucha ira que aún albergara, cualesquiera que fueran las heridas que aún supuraban en su corazón, no podía negarle a Frederick la oportunidad de conocer a su hijo. No podía castigar a Thomas por los pecados del padre, manteniéndolos separados para siempre. Extendió la mano lentamente, no para coger el anillo, sino para tomar la mano de Frederick, y cuando sus dedos tocaron los de él, sintió que se estremecía como si se hubiera quemado, y luego se quedaba completamente inmóvil, apenas respirando. Y ella le dijo que no estaba preparada para perdonar, ni para olvidar, ni para recuperar ese anillo y todo lo que representaba. Pero estaba dispuesta a dejarle intentarlo, dispuesta a dejarle demostrar con acciones lo que sus palabras por sí solas nunca podrían convencerla. Y Frederick asintió con la gratitud desesperada de un hombre al que le ofrecen agua en el desierto, cerrando sus dedos suavemente alrededor de los de ella, como si fuera algo precioso que podría romperse si la apretaba demasiado. Los días que siguieron a su tentativa reconciliación se desarrollaron como el lento pasar de las páginas de un libro que Yanena había creído cerrado para siempre. Y Frederick acudía cada mañana como había prometido, no con grandes gestos ni regalos caros, sino con algo mucho más preciado, con paciencia, presencia y una tranquila determinación por ganarse lo que sabía que no podía exigir. Y Thomas, que había pasado toda su corta vida sin padre, comenzó a simpatizar con este alto desconocido, que se sentaba en el suelo de su pequeña habitación sin importarle su elegante ropa, que escuchaba con auténtico interés las charlas del niño sobre los pájaros que había visto en el patio y el gato callejero que a veces se acercaba a su ventana, que nunca miró al niño con otra cosa que no fuera asombro y un amor creciente. Y Yanena observaba estas interacciones desde su silla junto a la ventana, donde aún recuperaba fuerzas. Observaba cómo se transformaba el rostro de Frederick cuando Thomas reía. Observaba cómo le temblaban ligeramente las manos cuando el niño se estiraba para mostrarle una piedrecita preciada o un trozo de cristal de colores. Y sentía que algo antiguo y congelado comenzaba a descongelarse en lo más profundo de su corazón. Sentía que el hielo que la había protegido durante 5 largos años comenzaba a agrietarse y astillarse bajo el calor de ver a su hijo conocer a su padre. Martha seguía sospechando, merodeando por las puertas y observando a Frederick con los ojos entrecerrados. Pero ni siquiera ella podía negar que el duque había cambiado. No podía fingir que el hombre que se arrodillaba en el polvo para atarle los zapatos a Thomas era el mismo monstruo frío que los había empujado a la nieve en aquella terrible noche de diciembre. Y una tarde, cuando Frederick se había ido y Thomas dormía la siesta, Martha se sentó junto a Yanena y admitió a regañadientes que tal vez había esperanza después de todo, que tal vez las personas podían cambiar cuando se les daba una razón suficiente, y Yanena sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas al oír estas palabras, porque Martha había sido su roca durante los años más oscuros, y su aceptación significaba más de lo que podía expresar. James Harrington también acudió, trayendo noticias del proceso judicial contra Lady Beatrice, y Yanena supo que la mujer que había destruido su vida se enfrentaría por fin a la justicia, que la carta falsificada, el sirviente sobornado y todas las mentiras venenosas serían expuestos ante la sociedad, y descubrió que no sentía satisfacción por ello, ni triunfo, solo un cansado alivio de que por fin se supiera la verdad, de que su nombre quedara limpio incluso entre aquellos que habían susurrado detrás de sus abanicos
y la habían ignorado en la calle cuando fue acusada por primera vez. Frederick se sentó a su lado mientras James hablaba, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Y cuando ella lo miró, vio que tenía la mandíbula apretada por la emoción reprimida. Vio que luchaba con el peso de saber hasta qué punto había sido manipulado, de lo completamente que sus propios miedos e inseguridades habían sido utilizados en su contra, y sin pensarlo, extendió la mano y la colocó sobre la de él. Sintió que él se sobresaltaba al contacto y luego giraba su mano debajo de la de ella, de modo que sus dedos se entrelazaron y se quedaron así mientras James terminaba su informe, conectados por ese pequeño contacto que hablaba de comienzos. Las semanas siguientes fueron una cuidadosa danza de sanación. Cada día traía pequeños momentos que se acumulaban como copos de nieve formando algo sustancial. Y Frederick se encontró aprendiendo los ritmos de la paternidad, con un hambre que le sorprendía, levantándose temprano cada mañana. No por costumbre, sino por entusiasmo, vistiéndose sin la ayuda de su ayuda de cámara con ropa que no se estropearía con los dedos pegajosos de un niño, recorriendo las calles de Londres hasta la pequeña habitación donde le esperaba su familia, y ahora pensaba en ellos de esa manera, como su familia, aunque Eleyanena seguía manteniéndose alejada de él de una forma que le dolía más que cualquier espada, permitiéndole conocer a Thomas mientras mantenía su propio corazón encerrado tras los muros que él mismo había construido con su crueldad 5 años antes. Y él entendía que no se merecía nada más. Entendía que cada sonrisa que ella no le dedicaba se la había ganado con cada lágrima que había derramado en exilio. Aún así, seguía esperando, seguía buscando cualquier signo de ternura en sus ojos grises. Aún atesoraba los raros momentos en los que ella se olvidaba de estar a la defensiva y se reía de algo que decía Thomas, y su rostro se transformaba en el de la mujer con la que se había casado, la mujer a la que había amado y a la que había fallado de forma tan catastrófica. Robert Langley vino a ver cómo estaba Eleyanena, y Frederick se obligó a hacerse a un lado para observar la suave competencia del médico con algo que se parecía vergonzosamente a los celos ardiendo en su pecho. Porque este hombre había estado allí cuando Frederick no lo había estado. Había ofrecido amabilidad cuando Frederick solo había ofrecido condena. Había amado a Eleyanena en silencio y con fidelidad, mientras Frederick se emborrachaba hasta perder el conocimiento cada noche en una finca fría y vacía. Y cuando Robert miraba a Eleyanena, había una ternura en su mirada que hacía que Frederick quisiera reafirmar su derecho, recordar a todos que esta mujer seguía siendo su esposa, seguía siendo la duquesa de Ravenscroft, pero no tenía derecho a tal posesividad, ni a envidiarle el consuelo que ella había encontrado en su ausencia. Así que permaneció en silencio, apretando las manos a la espalda hasta que le dolieron los nudillos. Fue Thomas quien comenzó a salvar la distancia entre ellos, con sus inocentes preguntas y peticiones que llevaron a sus padres a compartir momentos que ellos mismos no habrían podido orquestar. Le pedía a Frederick que le ayudara con un botón mientras Eleyanena preparaba su sencilla comida. Le pedía a Eleyanena que cantara la nana que le gustaba, mientras Frederick escuchaba desde un rincón, con los ojos cerrados para no recordar aquella misma voz en la sala de música de Ravenscroft Hall antes de que todo se hiciera añicos. Y poco a poco, gradualmente, la nena comenzó a bajar la guardia, comenzó a dirigirse a Frederick directamente en lugar de a través de Martha. Comenzó a aceptar su presencia como algo más que una amenaza. Y una noche, cuando Thomas se había quedado dormido con la cabeza en el regazo de la nena y los pies estirados hacia Frederick en la estrecha cama, ella miró a su marido por encima de la figura dormida de su hijo y dijo en voz baja que Thomas le había preguntado si Frederick podía ser su padre. Y Frederick sintió que el corazón se le detenía en el pecho antes de que ella continuara, con una voz apenas superior a un susurro, diciendo que le había dicho que sí al niño. La palabra sí quedó suspendida en el aire entre ellos como un regalo que Frederick sabía que no merecía, y se dio cuenta de que no podía hablar debido a la opresión en la garganta. Solo podía mirar a Eleanor por encima del cuerpo dormido de su hijo y sentir todo el peso de 5 años presionando su pecho.
Años en los que este niño había crecido, reído, llorado y hecho preguntas sobre un padre que no estaba allí. Años en los que Eleyanena había soportado sola la carga, había enseñado a Thomas a caminar, a hablar y a amar sin la ayuda del hombre que debería haber estado a su lado, y la enormidad de lo que había perdido, de lo que todos habían perdido, amenazaba con desmoronarlo por completo en aquella pequeña y destartalada habitación que, de alguna manera, se había convertido en el lugar más importante de toda Inglaterra. Eleyanena lo observaba luchar con sus emociones y por primera vez desde que él había aparecido en su puerta, se permitió verlo realmente. No era el monstruo que había construido en sus recuerdos, ni el frío duque que le había condenado en la nieve, sino un hombre devastado por sus propios errores. Un hombre que había sido tan víctima de las intrigas de Lady Beatrix como ella misma, y aunque aún no podía perdonarle por completo, aún no podía liberar la ira protectora que la había sostenido a través de la pobreza, la enfermedad y la desesperación, sintió que algo cambiaba en su corazón. Sintió los primeros y frágiles brotes de compasión. La pasión comenzaba a crecer en un terreno que ella había creído para siempre envenenado contra él. Thomas se movió entre ellos, murmurando algo en sueños, y ambos padres se inclinaron instintivamente para calmarlo. Sus manos se encontraron sobre los oscuros rizos del niño, y ninguno de los dos se apartó. Y en ese contacto, Eleyanena sintió el temblor de los dedos de Frederick, y comprendió que él estaba tan asustado como ella, tan inseguro como ella ante este nuevo territorio en el que estaban entrando juntos. Él dijo su nombre, solo su nombre, Eleyanena, pronunciándolo como una plegaria o una súplica de absolución, y ella oyó en esas 3 sílabas todas las cosas que él aún no podía decir en voz alta, las disculpas que tardaría años en expresar por completo, el dolor por el tiempo que nunca podría recuperar, la esperanza desesperada de que tal vez aún se pudiera salvar algo de los escombros en que había convertido sus vidas. Y ella le respondió con el nombre que ella le había dado. No tu excelencia, no el duque, solo Frederick. Y él cerró los ojos al oírlo, con lágrimas deslizándose bajo sus pestañas, y ella se dio cuenta de que nunca lo había visto llorar. Ni una sola vez en su breve matrimonio, ni el día de su boda, ni en sus momentos más íntimos, ni cuando la había echado en la noche de invierno. Y verlo llorar ahora sobre su hijo dormido, abrió algo en su pecho que ella creía sellado para siempre. No le dijo que todo estaba perdonado porque no era así. No podía hacerlo, al menos todavía no. Pero le dijo que Thomas necesitaría a su padre, que un niño merecía saber de dónde venía. Y Frederick susurró que se pasaría el resto de su vida ganándose ese privilegio. Y Eleyanena le creyó.